Atención agricultor, no te dejes engañar con agroquímicos ilegales. Son productos falsificados, adulterados y de contrabando que dañan tus cultivos, tus ingresos, a tus clientes, tu comunidad y al país. Vender o comprar agroquímicos ilegales es un grave delito con multas y decomisos que te pueden llevar a la cárcel. Compra solo en agroservicios y proveedores legales. Exige tu factura y revisa que los envases tengan número de registro. Ministerio de Agricultura. Lo que acabamos de escuchar es un spot de radio de Guatemala. Corresponde a una de las campañas contra el comercio ilegal de plaguicidas que se llevan a cabo en América Latina. Contrabando, falsificación, adulteración, robos son algunas de las modalidades de este delito que hoy es el tema central de nuestro podcast. Bienvenidos. Hola a todos, esto es El Agricultor Primero, un podcast de CropLife Latinoamérica, un espacio donde conversaremos sobre sostenibilidad e innovación agrícola en América Latina. Expertos nos ayudarán a comprender la ciencia y las tecnologías que facilitan la labor de los agricultores. Hablaremos sobre los desafíos globales que enfrenta la agricultura y les daremos razones para que las ciudades comprendan y valoren aún más a los agricultores. Bienvenidos. Para abordar este tema de comercio ilegal de plaguicidas y insumos agrícolas, estamos reunidos con José Perdomo, presidente de CropLife Latinoamérica. Bienvenido, José. Un placer, Mónica, estar acá acompañando y conversando sobre este tema que aflige a toda la industria y a la agricultura en América Latina. Así que espero que tengamos un diálogo abierto y constructivo para avanzar la agenda en la lucha contra esta enfermedad que tenemos en la región. Gracias, José. También nos acompaña Javier Fernández, director de Asuntos Regulatorios de CropLife Latinoamérica, y quien ha sido el responsable de mover ese tema en América Latina en los últimos años. Bienvenido, Javier. Gracias, Mónica. Es un tema galopante que crece de esa forma. Ya tenemos 11 asociaciones trabajando en concientización, entrenamiento y operaciones para reducir lo que las Naciones Unidas han dicho es un 15% del total del mercado de insumos, y estudios recientes en México y en Brasil llegan a pensar que es un 20 o 25% del mercado. Así es que creo que hay un gran valor en esta discusión que tendremos esta mañana. Buenísimo, gracias, Javier. Y como invitado especial nos acompaña Andrés Díaz, consultor internacional en asuntos de comercio ilícito, lo que incluye temas de falsificación, contrabando, robo, piratería, todos temas relacionados con seguridad corporativa para las compañías. Andrés tiene una experiencia en todo el continente americano, así que bienvenido, Andrés, gracias por acompañarnos y sobre todo por compartir toda la experiencia que tienes. Muchas gracias a ti, Mónica, también a José y Javier por la amable invitación. Como bien saben, soy un apasionado por luchar contra productos ilegales que afectan a la población en general, y por tal razón es un motivo de orgullo que me hayan involucrado en este primer podcast tan importante acerca de los plaguicidas ilegales y semillas ilegales en América Latina. Bueno, para comenzar, ¿cómo cuantificar el tema del comercio ilegal cuando es una actividad, como su nombre lo indica, ilegal? ¿Cómo podemos dimensionar y cuantificar el problema, Andrés? Mónica, es una pregunta muy importante. Me atrevería a afirmar que es un interrogante que sigue dando muchas vueltas en la cabeza de los directivos, tanto de pequeñas como medianas y grandes empresas de la agroindustria. En primer lugar, hay que aclarar que, dada la naturaleza del problema, es decir, estamos hablando de mercado negro, mercado ilegal, es virtualmente imposible cuantificarlo o medirlo con exactitud. Cuantificar gran parte del problema de los agroquímicos ilegales en la región es demasiado sencillo. Es simplemente cuestión de revisar los envases vacíos que llegan a los centros de acopio. El desafío importante es cómo llevarlo a cabo en toda la región, tomando como ejemplo algunos países que ya implementaron o que vienen implementando esas mediciones. O sea que hay de alguna manera pasividad institucional por parte de las autoridades para poder identificar el problema y poderlo abordar, porque el tema de los envases al final es un tema de responsabilidad de la industria con el programa de recolección de envases. Sí, definitivamente yo en este punto me inclinaría más a abordarlo inicialmente al interior de la industria, cuando hablamos de los centros de acopio. Yo creo que la industria viene desarrollando una tarea excelente en el porcentaje de recolección de envases
que ya fueron utilizados por los agricultores, y básicamente me refiero a que el desafío que tenemos es encontrar los recursos para poder implementar en esos centros de acopio unas mediciones concretas de los productos ilegales. Entonces yo creo que aquí es más una oportunidad de tener un business case adecuado para poder encontrar los recursos y tomar esas mejores prácticas de los países que lo han venido haciendo, como Guatemala, Colombia, México, pero desarrollarlo a gran escala en la región para que podamos llegar a una cuantificación real del problema. Una vez cuantificado el problema, ya sea con la cifra que manejamos de Naciones Unidas o recientemente estimaciones en México del 15% de comercio ilegal, o de Brasil, que ha ido en aumento en los últimos años, una vez cuantificado, ¿cuál es el paso a seguir para abordar este problema tan complejo? Yo pienso que podríamos primero empezar hablando de por qué es tan complejo abordar el tema de los insumos ilegales, propiamente plaguicidas ilegales y semillas ilegales en la región. Y yo haría énfasis como en dos factores. Existen múltiples factores claramente, pero yo enfatizaría como en dos que creo que son muy relevantes. El primero es la concientización de nuestras autoridades para que ellos puedan darle algún nivel de priorización sobre la gran cantidad de temas adicionales que hoy tienen que cubrir. Es decir, a mayor cantidad de entrenamientos acerca de productos ilegales, mayor será la probabilidad de tener acciones de control contundentes a futuro y por lo tanto pues mayor sería la interrupción a la cadena de suministro de los ilegales. El segundo factor es que como industria tenemos la oportunidad de generar acciones muy contundentes contra los insumos ilegales porque somos nosotros quienes tenemos la información de inteligencia que permitiría precisamente generar esos resultados contundentes. La oportunidad que tenemos es con respecto a la inversión de recursos en investigaciones, pues por parte de la mayoría de las empresas, y eso es lo que no nos permite como consolidar una buena inteligencia para compartirla con la autoridad. Y quizás un tercer factor que puede llegar a ser el más importante y el más difícil de abordar, Mónica, es la idiosincrasia de las personas. Hay muchas personas que a pesar de que saben y conocen de que se trata de productos ilegales, los adquieren y como bien sabemos, mientras exista esa demanda, pues va a ser mucho más complicado controlar esa oferta. Desde el punto de vista de la experiencia en los países que desarrollan campañas y en ese relacionamiento con autoridades, Javier, ¿qué podemos agregar a este escenario que nos ha descrito Andrés sobre la importancia de ese trabajo mancomunado entre la información que puede tener la industria y podérsela pasar a las autoridades para tener unos planes mucho más eficientes en el combate de este delito? Sí, Mónica, y creo que yo echaría mano al Código de Conducta de la FAO y la responsabilidad compartida en el manejo de plaguicidas que tiene la industria y los gobiernos. Ahora, no asumamos que las autoridades y los gobiernos a veces ni saben qué es un plaguicida. Entonces ahí creo que es donde Andrés habla de ese esfuerzo de comunicar para concientizar, y una vez sabemos que es un plaguicida, que hay una posibilidad de que haya un comercio ilegal, a como lo puede haber de zapatillas deportivas, de marcas de lujo, de partes de carros, ¿no? Entonces creo que es una escalada de lo que hay que hacer, primero concientizar para luego llevar a cabo estos entrenamientos y finalmente hasta un nivel político hacer un pivote, atraer recursos e interés. A mí me encantaría que los recursos que dedicamos en Latinoamérica para combatir narcotráfico y otro tipo de delitos hubiera ese expertise, recursos y una prioridad política para combatir el comercio ilegal, que incluso trae otros problemas para los países como evasión fiscal y en general una destrucción del tejido social donde hay una cultura de la ilegalidad. Exacto, esa última parte de la cultura de la ilegalidad, José, no sé qué visión tiene CropLife Latinoamérica frente a esa idiosincrasia, como la mencionaba también Andrés, del agricultor que finalmente, porque es más barato o por la razón que sea, se va no por el producto legal, sino que se va y apoya, digamos, estas redes de comercio ilícito. Sí, mira, Mónica, y al igual como lo han comentado tanto Andrés como Javier, yo creo que tenemos un gran desafío en la región, especialmente por el nivel de los diferentes estratos de agricultores, desde los más avanzados
que usan las últimas tecnologías y conocen y entienden la importancia de comprar los productos correctos para que funcionen como están diseñados, hasta el pequeño agricultor que está sobreviviendo los embates de la agricultura, del clima, del apoyo o falta de apoyo de los gobiernos, y que buscan lo más económico y realmente no conocen o no entienden que lo barato sale caro. Y creo yo que esa idiosincrasia está muy arraigada en nuestra región, y es algo que solo a través de la educación, la concientización y la constante, como yo diría, esfuerzo de amalgamar a las autoridades y a los miembros de la industria, tanto grandes, pequeños y medianos, la distribución, en la importancia que todo mundo está sufriendo la consecuencia del contrabando y el tráfico ilegal de pesticidas, y lo más importante al final de cuentas es que lo que se compra barato, y realmente las personas son muy inteligentes en el sentido de buscar lo más económico. Yo no conozco un agricultor que desperdicie a propósito sus recursos, pero lo están haciendo en el momento que están comprando cosas baratas porque creyeron que sacaron el negocio de su vida, porque el vecino lo compró a un 30% más caro, pero compró el producto correcto y va a funcionar en el campo, y las consecuencias de usar algo barato en el campo pueden ser desastrosas para el agricultor, la comunidad, el medio ambiente. Yo creo que el desafío también va alineado no solo a la concientización, pero a la educación profunda de esos grupos de agricultores que en realidad necesitan entender que hay una regla general en que los productos baratos normalmente van a tener realmente un origen posiblemente dudoso, y que deben de realmente abocarse a su distribución local y realmente cuestionar por qué los precios están a ese nivel y comparar con otros vecinos que los precios puedan ser diferentes, por qué fue así. O sea que creo que la educación del pequeño y mediano agricultor es importantísima para parar esa demanda que es la que se viene alimentando a lo largo del tiempo, pienso yo también. Hablaste de origen dudoso, y eso me lleva a una pregunta que es muy importante para que todas las personas que estén escuchando este podcast lo entiendan, y es, cuando hablamos de plaguicidas ilegales y de semillas ilegales, ¿de qué estamos hablando? Además de si están autorizados o no, si son falsificados, si son robados. No sé, Andrés, ¿cómo clasificar este tema y cómo podérselo poner a la gente en blanco y negro para que lo entienda? Son dos problemas totalmente diferentes, ¿cierto? Cuando hablamos de semillas ilegales y cuando hablamos de plaguicidas ilegales. Con respecto a las semillas ilegales hay todavía poca información, y definitivamente es una oportunidad en la que podemos trabajar para entender mejor el problema. Con respecto al tema de los plaguicidas, digamos que sí hay diferentes problemáticas en la región, a pesar de que varía de país a país, sí podemos identificar algunas tendencias y algunos patrones. Pero hablando específicamente de lo que venimos discutiendo con respecto a la actitud de compra por parte del agricultor, hay una modalidad que me gustaría resaltar dentro de las otras modalidades de comercio legal que existen, y es que hoy hay un amplio comercio ilegal que se apalanca en el supuesto origen de los países vecinos. Es decir, a nuestros agricultores, voy a poner algunos ejemplos, en las zonas de frontera, les venden los productos argumentando que son productos del país vecino por X o Y circunstancia. Resulta que esos productos que aparentemente nosotros catalogamos como productos de contrabando, sí lo son, pero no son productos de marcas reconocidas ni confiables. Es decir, ingresaron ilegalmente al país en la mayoría de los casos, y en otros casos son falsificados en el mismo país donde se está comercializando. Entonces el mensaje aquí para los agricultores es que se debe tener mucho cuidado cuando me dicen que un producto viene de un país vecino, porque lo que hemos encontrado es que el producto se falsifica en el mismo país en el que se está comercializando, y que en otras situaciones ni siquiera tiene registro sanitario en su país de origen. Entonces, como bien decía José, básicamente están poniendo en riesgo de manera permanente su cultivo, como ya han ocurrido algunos casos puntuales en la región. Yo
los quiero invitar a escuchar un extracto de un audio, de una noticia que nos muestra y nos ilustra muy bien todo este escenario de agricultores que pueden tener una actitud de compra, ya sea porque son más baratos hacia estos productos, y cómo después de un operativo de bastantes meses se logró incautar un material y detener a varias personas. Aquí va el audio. En 19 diligencias realizadas por investigadores del CTI, con el apoyo del Gaula Militar, fueron capturadas 10 personas e incautadas más de 50 toneladas de insumos líquidos y sólidos, producto terminado y maquinaria en Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y Espinal en el Tolima. El operativo se adelantó durante el fin de semana, pero fueron más de 6 meses de investigación que terminó con la captura de 10 personas, las encargadas de distribuir ese tóxico en varios departamentos, principalmente en norte de Santander, en Santander y también en Bogotá. Tenemos un centro de distribución en la capital del país. Esta organización, al parecer, ingresaba las sustancias químicas de contrabando por la frontera con Venezuela, vencidas y en mal estado. En casas de familia y bodegas, supuestamente las mezclaban y rendían con distintos elementos tóxicos, las envasaban y rotulaban como herbicidas, fungicidas e insecticidas. Esta noticia nos da la dimensión de la gravedad de la falsificación de agroquímicos que se aplican a los cultivos y que posteriormente serán alimentos para todos. El audio que escuchamos es el de la directora contra las violaciones de derechos humanos de la Fiscalía de Colombia. ¿Por qué derechos humanos se vincula con un operativo de comercio ilegal de agroquímicos? Yo creo que hablando específicamente de ese operativo, en primer lugar, pues es un ejemplo perfecto en el cual se aporta información valiosa de inteligencia por parte de uno de los asociados de la industria y se desarrolla un trabajo en equipo por casi 3 años para lograr precisamente la materialización de ese resultado tan importante. Es de resaltar claramente la labor del trabajo articulado entre la Fiscalía, el CTI y obviamente pues los demás entes de gobierno que participaron. Yo me atrevería a decir, Mónica, que está supremamente bien enmarcada la tipificación de estos delitos y lo que hemos visto en los países en los que se ha ido avanzando con acciones de control contundentes es que ya deja de ser un delito menor y gracias en muchos casos a la reincidencia que tienen estos criminales, pues digamos que las penas y los casos van adquiriendo mucha importancia. Entonces yo digo que definitivamente el impacto más crítico de los plaguicidas ilegales tiene que ver precisamente con estos impactos sociales y obviamente no se puede dejar de lado el tema de la salud y por eso es que ya hoy este tipo de casos los empieza a abordar este tipo de autoridad. Tenemos países en la región con entidades gubernamentales y autoridades altamente comprometidas y conscientes de la importancia de combatir estos productos ilegales en beneficio de los consumidores de alimentos y de los agricultores, por supuesto. Pero obviamente pues también tenemos otras instituciones puntuales en varios países de la región que a pesar del gran esfuerzo de la industria para evidenciar la problemática de los plaguicidas ilegales en alimentos no solo para el consumo local, sino también de exportación, hacen caso omiso total y solo priorizan otro tipo de productos que tienen una mayor visibilidad mediática y sobre la cual reciben pues más presiones en comparación con los agroquímicos ilegales. Me gustaría que abordáramos el vínculo que tenemos con el comercio ilegal de plaguicidas con el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo vinculamos este tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con comercio ilegal de plaguicidas? Bueno, mira, Mónica, yo creo que el hecho de que estamos en este momento hablando de la sustentabilidad, podemos hacer el paralelo en el sentido de cómo Brasil administra este tipo de crimen y se maneja como un crimen ambiental. Podemos hacer el paralelo directo que tiene el uso de productos ilegales que no han sido desarrollados de una manera correcta con la ciencia detrás, como en el caso del ejemplo que mostraste de la radio, que productos que se trasegaban a través de fronteras eran reempacados y que a saber ni en qué condiciones llegaban al agricultor, mucho menos va a ser el conocimiento entendible de qué impacto tendría esos productos en el suelo, en el agua,
en las plantas, en los alimentos producidos por estos agricultores. O sea, la conexión de este crimen realmente ambiental de la venta de productos ilegales va en línea y posiblemente va a tener mucho más resonancia en estos momentos que estamos hablando de esta agenda global de sustentabilidad y los desafíos que tenemos para proteger el medio ambiente. Y hablando del peso del delito y la pena y la sanción y el castigo, ¿cómo ves tú el escenario en América Latina, Javier, frente a este delito que pasa por tener un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental? Quisiera, reflexionar que la ley siempre está detrás de la conducta, o la ley va atrasada con las conductas, y luego en materia penal la ley tipifica las conductas. Por eso quizás en Colombia trataron de dar un ángulo de derechos humanos para buscar cómo meter algún tipo penal estos delitos, porque ningún código penal de Latinoamérica va a decir el comercio de agroquímicos ilegales o falsos tiene 2, 3, 4, 5, 10 años de pena, ¿no? Yo quisiera echar de mano a ese ángulo de derechos humanos porque al malhechor no le interesa la seguridad de las personas, su integridad física, su derecho a la vida, su derecho a la salud. La nota decía que esto se formula en condiciones insalubres. Hemos visto, y la pandemia, por ejemplo, nos enseñó que las vacunas tenían que ir a cierta temperatura. Bueno, los agroquímicos tienen un punto en que son inflamables y hemos visto fotos de buques mercantes donde estallan contenedores porque va algo en condiciones no adecuadas, y eso es lo que no le importa a quien trasiega agroquímicos ilegales. José y yo una vez nos montamos en un avión y llegamos a nuestro destino, ¿recuerdas, José? Y abrimos el periódico y en ese mismo vuelo, en esa ruta, venían agroquímicos ilegales consignados como shampoo o algo así, y ahí fue donde yo me di cuenta, oiga, este avión pudo haber estallado porque ese producto no era shampoo y no iba en las condiciones que iba. Entonces, no hay tipos penales, los fiscales echan mano y construyen tipos. Recordemos que Al Capone no cae por mafioso, cae por evasión fiscal, y por eso en este momento, a falta de tipos específicos, como en algunos países, Colombia, tenemos una revisión de las leyes que se pueden aplicar. José habló de Brasil, acaba de un estudio en México donde también se revisan algunos tipos penales aplicables, pero lo general es que no haya, sino hay que construir en el derecho cómo penalizar esto, y eso es una deuda que hoy por hoy hay en la región. Sí, ¿cómo lo ves tú, Andrés? ¿Cómo ves esa lectura de esa sanción y castigo justo para un delito que en muchos casos pues es nada más que una infracción? Yo pienso que en términos generales los marcos legales en la mayoría de los países de la región permitirían, no es que estén dirigidos específicamente a ayudar a controlar este delito que, como bien mencionamos, pues carece de llamémoslo, de publicidad entre el público en general, pero digamos que los marcos legales sí permitirían abordar, digamos, sanciones, en muchos casos ejemplares para estos infractores. Lo que yo creo que nos puede estar faltando es ese nivel de concientización en el Poder Judicial, en los jueces, en los fiscales, que son al final quienes se encargan pues de dictaminar las sentencias o de incluso desarrollar pues las investigaciones para ver qué tipos de delito van tipificando. Entonces yo creo que es ahí donde nos tenemos que enfocar como industria. Digamos que la autoridad operativa está muy consciente del tema, pero quienes imponen las sanciones de pronto no tienen la dimensión de la gravedad del asunto, y por eso es que en muchas ocasiones nos encontramos con multas, digamos, en algunos casos irrisorias. Entonces creo yo que es ahí donde nos podemos o donde nos debemos enfocar. Solo complementando sobre la concientización de las autoridades y jueces a la magnitud potencial del daño que un producto ilegal podría ocurrir. Lo vimos en manifiesto cuando tuvimos aquella reunión en Paraguay, Javier, y este comandante Asís de Brasil, de la policía, cuando él se dio cuenta de la dimensión de la consecuencia de este crimen, realmente le cambió totalmente la conciencia de acción y compromiso, porque entendió que esto es más peligroso que el contrabando de licor, de tabaco, de lo que fuera, porque el daño a la sociedad y al campo es realmente, podría ser
catastrófico. Entonces, como decía Andrés, yo creo que trabajar en la concientización de las autoridades, que especialmente jueces y la parte legal, para que comprendan y poder de esta manera tener multas y sanciones ejemplares para desincentivar pues el delito menor, que en la mayoría de los países es como son tratados estos eventos. Creo que es algo que tenemos que pensar en cómo diseñarlo, porque creo yo que ahí hay un vacío que permite que esto continúe por simple y sencillamente falta de entendimiento de la área legal que está en este proceso tratando de sancionar cosas que no comprenden su dimensión. Una duda que me queda, hemos estado en esta conversación hablando de la importancia de capacitar autoridades de todo nivel, de capacitar al agricultor para que sea consciente de la importancia de comprar en la cadena legal. Hemos estado hablando de la importancia que hay como industria de mejorar toda la información que se pueda recolectar en los centros de acopio de los envases. La pregunta que yo tengo es, bueno, si esto es un negocio transnacional, estamos hablando de prácticas en donde se reciben insumos desde distintos países, entran por fronteras, tienen toda una capacidad logística cada vez más sofisticada. ¿Qué otra acción es importante resaltar aquí para poder mejorar el tema de inteligencia y el tema de información para combatir un delito que no es local, que es transnacional? Andrés. Bueno, bien, todo otro punto clave, Mónica, y es la transnacionalidad del crimen. Eso debería ser suficiente para motivarnos como empresas y como industria a no enfocarnos solo en el país de destino, ¿no? Digamos que hasta ahora hemos sido muy dirigidos a finalmente donde se utiliza el plaguicida ilegal. Todos sabemos que una vez que ingresan los productos ilegales al país o a determinado país es muy difícil y desgastante controlarlos pues una vez que estén atomizados, ¿no? Ahora yo haría una precisión, y es que realmente no se trata de organizaciones delictivas complejas, se trata de personas y organizaciones con mucho conocimiento, es decir, con mucho conocimiento en la materia de plaguicidas y semillas, que aprovechan dos cosas principalmente. La primera, que ya la hemos discutido ampliamente, que es la baja concientización y conocimiento por parte de la autoridad, y también la inexistencia de tecnología en lugares de control clave, por ejemplo en los puertos. El hecho de que no existan sistemas de detección, creo que Javier mencionaba ahora que en algún momento tenemos que llegar a tener algunos sistemas de detección que me permitan identificar una sustancia que se declaró como otra sustancia diferente que es menos controlada para poder identificarla. Entonces yo creo que lo que se puede hacer para combatir esas organizaciones y esas personas que están detrás del comercio ilegal es entenderlas. Nosotros como industria tenemos toda la información de inteligencia que se necesita. El staff comercial de nuestras compañías conoce plenamente a los infractores a cargo del comercio ilegal local, y con investigaciones privadas cuidadosas y adecuadas, esto sería más que suficiente para escalar e identificar a los jugadores claves del comercio ilegal, como lo vimos precisamente con este ejemplo que nos presentaste, Mónica, de Colombia. De manera posterior a esto, pues es muy importante que como industria tengamos acuerdos de colaboración formales y transparentes con las autoridades competentes para que de esta forma ambas partes podamos adquirir compromisos clave y también se puedan evaluar otros aspectos importantes que siempre están ahí sobre la mesa, que es, por ejemplo, la destrucción, el transporte y el almacenamiento de esos productos ilegales que son incautados. En resumen, en estos acuerdos debería estar tipificado como toda la problemática, cuál es el nivel de compromiso que tiene cada una de las partes, y de ahí pues obviamente empezar a desarrollar aspectos tácticos para aumentar los controles contra ese tipo de productos. Mencionaste una cosa que es importantísima, y es, bueno, usualmente las personas escuchamos que cuando la policía o las autoridades hacen incautaciones de productos ilegales, en general se destruyen, ¿no? Estamos hablando de licor, o de telas, de cigarrillos. ¿Qué está pasando con el tema de los plaguicidas ilegales, Javier? Estábamos reflexionando estos días que estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. Ese operativo en Colombia reeditó, me parece, 50 toneladas que se está discutiendo cómo destruirlo.
tiene un costo, es un costo elevado. Hay convenios de Naciones Unidas que se invocan para la destrucción de este tipo de materiales. Estamos explorando mejores prácticas. Brasil es un país con mucha incautación y hay un programa asociado a la disposición de envases de plaguicidas que los puede destruir. Estamos tratando de hacer conexiones ahí, pero es un reto, y en la medida que el problema crece de la forma galopante que está creciendo, va a ser un reto a manejar almacenaje seguro del producto mientras hay un proceso judicial, que el proceso judicial sea rápido, expedito, y que en caso de que se determine que hay infracciones o delitos a cometer, pues esa destrucción como sea de licores. Uno lo que ve es la punta del iceberg, uno ve la destrucción de las botellas de licor, de los farmacéuticos o de los productos de limpieza personal a cargo de las autoridades, pero tal vez hay muchísimo trabajo, quizás de muchos años, y hay que determinar cómo hacerlo, y me parece que va a ser un reto para esta industria y en cuanto a este problema en el próximo año o en los próximos 2 años por venir. Como hemos podido escuchar a lo largo de esta conversación, son muchos y distintos los desafíos que impone la lucha contra el comercio ilegal de agroquímicos y son varios los temas que aún nos faltan por abordar. Por eso daremos continuidad a esta conversación en nuestro próximo capítulo, en el que hablaremos de las campañas de comunicación que buscan combatir el comercio ilegal de agroquímicos. No se lo pierdan. Soy Mónica Velázquez y esto es El Agricultor Primero, un podcast de CropLife Latinoamérica. Búscanos y síguenos en redes sociales como CropLife LA. Postproducción, Olga Lucía Vélez y Tavo Quintana de Dos Aldeas. Música original de Javier Fonseca Jafone.